Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. La mayoría de los eruditos piensan que Juan escribió su evangelio entre los años 80 al 95 después de Cristo. Esto ocurrió probablemente 20 años después de que Mateo, Marcos y Lucas escribieran. El evangelio de Juan narra acerca del ministerio público de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También cubre el juicio, la crucifixión, la resurrección y unas cuantas apariciones a sus discípulos posteriores a su resurrección. Juan también presenta a Jesús como el único Hijo de Dios, que vino a revelar al Padre para que pudiéramos participar de su vida eterna. Bienvenidos a tu programa Familias de Pacto. Te saludan los esposos Revolorio. Mi nombre es Jorge. Y yo, Berenice de Revolorio. Y agradecemos tu sintonía a esta hora de la mañana en este hermoso mes de septiembre, en donde estamos celebrando nuestra independencia. Y dándole continuidad a los temas que como ministerio familiar hemos estado aprendiendo durante este mes de septiembre, quiero recordar los temas que hemos aprendido. Nuestros hermanos Ever y Cindy Pineda iniciaron compartiéndonos el tema Una carrera con amor. Y ahí aprendimos que al nosotros amar la disciplina, obedecerla, perseverar, tener paciencia, vamos a desarrollar un crecimiento y madurez. Posteriormente, nuestros hermanos Sergio y Cori de Argueta nos compartieron la bienaventuranza de la disciplina, en donde el Señor nos habla que es con amor que la disciplina se manifiesta en nuestras vidas. También nuestros hermanos Eduardo y Marlene de García nos compartieron el tema instruir antes de disciplinar. Y ahí aprendimos que así como el Señor nos disciplina porque somos sus hijos, de igual manera nosotros antes de corregir a nuestros hijos, pues tenemos que instruirlos. Y por la tarde de ese mismo día, nuestros hermanos Israel y Anita de Mendoza nos compartieron los enemigos de la disciplina y aprendimos que hay enemigos como la baja autoestima, el temor, la procrastinación, la pereza, la impaciencia y la timidez que pueden afectarnos para construir con respecto a este punto de la disciplina. Pero también nos compartieron que hay frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que al darlos vamos a desarrollar esa seguridad de quiénes somos. Vamos a dejarnos usar por Dios. Vamos a poder dar frutos apacibles de justicia. Tenemos la promesa de recibir la corona de justicia y esa victoria en Jesús. Muy interesantes cada uno de estos temas. Aprendimos mucho. Si usted no los escuchó, también los invitamos a que puedan buscarlos en las páginas del Ministerio Familiar, ya sea en Facebook o en YouTube o también en la radio. Entonces creo que tenemos mucho por aprender y esta mañana seguiremos aprendiendo. Así es, así que hoy el tema que vamos a compartirte es Disciplínate, hábitos que agradan a Dios. Pero antes de iniciar con el tema, quisiéramos invitarte a hacer una oración. Amado Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos permites compartir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a suplicar tu favor y tu gracia para que seas tú el que nuevamente nos enseñes acerca de la disciplina, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, porque nos sigues hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y como te hemos indicado, este mes estamos aprendiendo acerca de este tema de la disciplina. Y hemos aprendido algunas definiciones. ¿Qué nos puedes compartir de esto que hemos aprendido, Berenice?
Pues hay varias formas de definir esta palabra. Algunos dicen, por ejemplo, que en griego es paideia, que la disciplina es una enseñanza, es una instrucción, es educación, es corrección también. Y precisamente la semana pasada nos enseñaban que del hebreo la palabra disciplina viene de la palabra musar, que implica instrucción, corrección o advertencia y castigo. Y además también hemos investigado y hemos aprendido que esta palabrita en sí, que disciplina, viene de una raíz que es dis, que significa aprender, sip, que es capere, que es capturar o agarrar, de discípulo, y tiene también pues el sufijo ina. Entonces, si lo resumimos, pues la disciplina implica cada una de estas cosas, ¿verdad? Que es una instrucción, es una corrección, es un castigo también, ¿verdad? Es parte de, o sea, la disciplina no solamente es castigar, ni solamente es instruir, ni solamente es aprender, sino que es todo ese proceso. Uh-huh. Ahora he entendido por qué nos dicen de que el Señor, porque nos ama, nos disciplina, ¿verdad? A través de las enseñanzas que hemos estado recibiendo, me ha ido quedando más claro ese punto, ¿verdad? Pero porque a veces parece como contradictorio. Incluso en mi mente, cuando escucho el término disciplina, me suena como corrección, ¿verdad? Sí, o castigo, normalmente eso es lo que nos han enseñado, y pues eso uno no quiere, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad el castigo ya es una manifestación porque no hiciste correctamente, o sea, no aprendiste correctamente. Y yo también meditaba que en sí, toda la palabra de Dios es una instrucción. En toda la palabra de Dios nos está disciplinando, ¿verdad? Y nos está advirtiendo el Señor qué sucede si no aprendemos correctamente y no hacemos correctamente lo que Él nos está enseñando. Uh-huh. Yo al principio tuve cierta razonamiento cuando nuestro pastor nos enseñaba a que le oráramos al Señor que nos corrigiera. Sí. Y decía, pero ¿y para qué le voy a pedir a Dios que me corrija si ya tengo más que suficiente? Decía yo, pero digamos no lo entendía. En la medida que hemos ido aprendiendo estos principios, hemos aprendido también ese contexto, ¿verdad? De que en la disciplina está intrínseco el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Sobre todo eso, ¿verdad? Y pues ahora yo cuando oro eso digo, Señor, disciplíname, así como ya nos lo han enseñado, ¿verdad? O corrígeme, ¿verdad? O sea, suena así, y no es que uno sea como masoquista, ¿verdad? Sino que esa disposición, Señor, te quiero agradar, ¿verdad? Es una disposición a querer seguir aprendiendo, porque justo es lo que en estas definiciones entendemos, actitudes, ¿verdad? O sea, hay disciplina está muy relacionado, como lo decías, con la enseñanza, ¿verdad? Exacto. Y con la actitud que yo tengo que tener de discípulo, ¿verdad? El Exacto. discípulo es como decir, yo voy a estar abriendo mi corazón y mi entendimiento para que tú me enseñes lo que yo tengo que aprender. Hay cosas que yo no las entiendo, pero cuando tú me las explicas, voy a aprender. Lamentablemente muchas de esas es a través de correcciones, ¿verdad? Sí, si lo aprendiste mal, entonces viene la corrección, ¿verdad? Uh-huh. Viene la corrección, es una modificación de tu conducta, o sea, ahí uh-huh. todavía no hay castigo, uh-huh. ahí todavía no hay un dolor, ¿verdad? Algunos dicen que con el dolor se aprende más, pero no queremos eso. O sea, yo creo que lo que el Señor no quiere estarnos golpeando, pues, ¿verdad? Sino que Él lo que quiere es que a la primera nosotros aprendamos y obedezcamos, ¿verdad? Uh-huh. Y es que importante que primero que nosotros lo tengamos claro, porque es nuestra función también trasladarle esto a nuestros hijos, ¿verdad? Que nuestros hijos sepan que cuando los disciplinamos lo hacemos por amor, así como el Señor lo hace con nosotros, ¿verdad? Pero también
leyendo Proverbios 15:32, quiero leértelo como está en esta versión. Dice: el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. Qué fuerte esta definición, ¿verdad? Que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento, ¿verdad? Era lo que te decía, la oración que nos enseñaba o nos ha enseñado, hemos aprendido en la iglesia, ¿verdad? De decirle al Señor: por favor, Señor, corrígeme. Porque Dios quiere que nosotros sigamos desarrollándonos, ¿verdad? Dios quiere que alcancemos ese propósito por el cual nos envió a esta tierra. Pero para ello nosotros tenemos que ir creciendo y la manera de ir creciendo es a través de siendo disciplinados, ¿verdad? Antes yo también relacionaba disciplina como aspecto militar, ¿verdad? La disciplina solo con hábitos o con conductas militares, pero no, ¿verdad? En realidad es de aplicar principios que son los que nos han estado enseñando, ¿verdad? Y que necesitamos seguir conociendo. Y si ¿sí? Te das cuenta, Jorge, es que a mí me gusta mucho indagar acerca de cada palabrita, ¿verdad? Que está en el versículo. Y aquí habla de desprecio, o sea, dice que si tienes en poco esa disciplina, se desprecia, o sea, te desvalorizas, ¿verdad? Si no tomas en cuenta que es necesaria la disciplina, o sea, es necesaria la instrucción, es necesaria la enseñanza. En ningún momento acá, en este versículo, nos habla de castigo, o sea, de algo doloroso, sino que nos está invitando, nos está diciendo que tenemos que tomar en cuenta que la disciplina nos va a llevar a un entendimiento, ¿verdad? A la sabiduría misma, ¿verdad? Que el Señor nos quiere dar. Y es que siempre decimos: Señor, pero ¿qué es lo correcto? Y a la medida de que nosotros aprendamos a ser disciplinados, vamos a saber qué es lo correcto, ¿verdad? Que puedo interpretar este versículo de esa manera: el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento, ¿verdad? O sea, adquirir entendimiento es eso, es a través de esa disciplina, de ese desarrollo de hábitos, que es lo que queremos aprender hoy, saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, aunque sean cosas que en mi entender tal vez no me gustan, pero es lo correcto, ¿verdad? Y eso lo voy a saber a través de someterme al Señor pero yo creo que hacia eso vamos a aprender qué hábitos podemos desarrollar para agradar a Dios, ¿verdad? Así que vamos a ir aprendiendo acerca de estos hábitos. Pero antes queramos recordarte que como Ministerio Familiar tenemos actividades todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Hoy te invitamos a que puedas conectarte a través de la página del Ministerio Familiar y ahí vamos a recibir una enseñanza. Y el próximo sábado te queremos invitar a que puedas estar en la Juvelín con nosotros a partir de las 4 de la tarde, que puedas llevar a tus hijos y si tienes jóvenes, pues también los puedes llevar, ¿verdad? Va a ser una bendición el poder saludarte de manera personal. Pero hoy te queremos invitar a que a partir de las 4 te conectes a través de nuestra página en Facebook. Así es, aclarando, hoy no habrá una actividad presencial, solo habrá una actividad, y siempre habrá una enseñanza, ¿verdad? Pero solamente a través de los medios de internet. Y el siguiente sábado, ahí sí los esperamos, ¿verdad? Y vamos a poder compartir y poder conocerlos también a ustedes. Somos un ministerio familiar y tú puedes llegar en familia, o pues, si tú quieres llegar solo con tus hijos, puedes hacerlo, o quieres llegar solo tú, estás cordialmente invitado. Nuestro deseo es poder edificarnos en aspectos relacionados a la familia. Pero para seguir aprendiendo, te queremos invitar ahora a que escuches nuestro segmento Nota Científica. Nuestro cerebro es muy listo y muy ahorrador.
Su objetivo principal es analizar y actuar con eficacia y rapidez, pero con el mínimo esfuerzo. Se pasa el día buscando atajos para hacer las tareas más rápida y eficazmente y ponerse a descansar cuanto antes. Para eso tiene una estrategia que se llama rutina. A base de repetir, la rutina nos permite aprender y eso deja huella en nuestra memoria. Tanta que algunos aprendizajes se convierten en un hábito y ante determinadas situaciones actuamos sin pensar de forma automática. Al nacer, nuestro cerebro no ha aprendido nada todavía, pero ya está sometido a la rutina biológica, como el ciclo del sueño, la vigilia, el hambre. Esa rutina que le permite sobrevivir es también la que le permite aprender. Los aprendizajes iniciales, como el control de la postura, el caminar, el hablar, utilizar las manos, lo hacemos por repetición, hasta que nuestro cerebro los automatiza. Pensamos en el momento en que empezamos a caminar. Primero tardamos todo un año en adquirir las habilidades necesarias, como percibir, controlar la postura, coordinar distintas partes del cuerpo. Cuando conseguimos dar los primeros pasos, teníamos todos nuestros sentidos y todo nuestro cuerpo concentrado en esa tarea tan difícil. Además, el cerebro no puede parar de aprender y usa los conocimientos previos para añadir nuevos. Muy bien, qué interesante esta lectura, ¿verdad? Y como nuestro tema es disciplínate, hábitos que agradan a Dios. Entonces en esta lectura pues hay algo ahí relacionado a la construcción de hábitos, ¿verdad? Berenice, ¿qué es un hábito? ¿Tú me podrías explicar qué es un hábito? Bueno, aquí hay algo escrito. Un hábito es la conducta que repetimos muchas veces hasta que forma parte de nuestra actividad diaria. La RAE también nos dice que es el modo especial de proceder o de conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originados por tendencias instintivas. Uh-huh. Es interesante. ¿Y cómo podemos desarrollar un hábito? O sea, si se tiene que desarrollar es porque no nacemos con ellos, ¿verdad? No, o sea, vamos a estarlos repitiendo constantemente. O sea, creo que aquí la palabra que debemos aprender es que repetir, ¿verdad? O sea, una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se nos quede. Normalmente, pues, se nos ha enseñado, algunos psicólogos dicen que hasta 21 veces, ¿verdad? Haciendo las cosas, nosotros lo aprendemos. Pero hay otras teorías, ¿verdad? Que cabalmente lo que escuchamos en la nota científica, esa es una propuesta en donde también nos habla que no solamente con 21 días se aprende, ¿verdad? Sino que como que el cerebro también necesita más tiempo, ¿verdad? Para aprender, y algunos han dicho que entre 18 y 254 días nosotros aprendemos, y que en el día 66 como que también hay personas que al día 66 llegan y aprenden y modifican su conducta, por ejemplo, ¿verdad? Ya estaba contento que solo 21 veces. No. Y a veces uno dice, ay, pero 21 días no. Sí han habido ya estudios en donde científicamente se ha comprobado que se necesita más tiempo todavía para aprender. Bueno, la verdad que este es un aspecto que ha sido motivo de discusión a nivel de científico, ¿verdad? Pero la verdad que es un buen ejercicio empezar por lo menos con 21 veces. Normalmente cuando hablamos de hábitos los aprendemos principalmente en lo secular, ¿verdad? Sabemos que hay clases de hábitos como físicos. A ver, ¿qué tipo de ejemplo me puedes poner de hábitos físicos? Por ejemplo, salir a correr, ¿verdad? Hacer determinado ejercicio. Eso, pues normalmente la primera vez va a ser cansado y luego ya el segundo día ya no quieres hacerlo. Pero si mantienes esa disciplina,
si mantienes ese hábito, pues vas a lograrlo en determinado momento. Que los consejos para todos estos aspectos seculares, lo voy a decir de esta manera, porque después vamos a hablar acerca de los espirituales, ¿verdad? Pero siempre lo importante es tomar la decisión de iniciar, ¿verdad? Digamos, en nuestro caso, si hemos dejado de hacer ejercicio y tenemos que empezar a hacerlo, pues la sugerencia es, bueno, por lo menos salga a dar inicialmente vueltas a la manzana caminando, ¿verdad? Y en la medida que usted lo empieza a hacer con frecuencia, después ya va a empezar a trotar y luego a correr y después ya se va a apuntar para los 21K. Bueno, pero también hay hábitos afectivos, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser esos hábitos afectivos? Por ejemplo, cuando tú das palabras de bendición constantemente, uh-huh, y si no sabes cómo hacerlo, pero vas aprendiendo, uh-huh, y lo haces un día, lo haces otro día, entonces ya tu cerebro también se puede modificar, ¿verdad? Entonces uh-huh, ya puedes dar palabras de bendición a tus hijos, a tu esposa, a las personas, cuando llegas a tu trabajo, ¿verdad? Puedes decir no solamente buenos días, sino que Dios te bendiga. Entonces, uh-huh, eso es un hábito afectivo. Pero también tenemos los hábitos sociales, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por ejemplo, ser puntual en nuestro trabajo, en nuestras actividades, esos son buenos hábitos. Como lo decías, el saludar, ¿verdad? Enseñémosles a nuestros hijos y nosotros mismos, saludemos a todos, no hagamos discriminación a nadie, ¿verdad? Porque eso es el desarrollo de buenos hábitos, pero también hay hábitos morales. ¿Cuáles pueden ser, Berenice? Como hablar con la verdad, tener respeto a las autoridades, cumplir con la ley. Uh-huh. También tenemos los hábitos intelectuales. Uh-huh. O sea, el leer, te exhortamos a que empieces a leer. A muchos nos cuesta. Yo había empezado a desarrollar ese hábito, lo dejé de hacer y ahora me está costando retomarlo, pero si lo empezamos a hacer todos los días, vamos a volver nuevamente, así como al hacer el ejercicio, ¿verdad? Vamos a poder hacerlo parte de nuestras actividades diarias. La música también puede ser un buen hábito que puedes desarrollar, pero también hay hábitos mentales, ¿verdad? Aquí ya nos vamos a empezar a meter un poco hacia donde queremos continuar con el tema, pero un ejemplo de hábito mental, Berenice. Bueno, ¿qué es lo que nosotros pensamos constantemente? Uh-huh. En qué estamos enfocados, ¿verdad? Sí. Y en Filipenses 4:8 nos dice, en esto pensad, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo honesto, uh-huh, todo lo santo, ¿no? Bueno, también hay hábitos de higiene, estos son importantes de enseñarlos. Por supuesto. Sobre todo a nuestros hijos, ¿verdad? Que están en proceso de aprendizaje, como uh-huh, el baño diario, el cepillarse, el arreglarse, o sea, esos son hábitos buenos. Bueno, y también hay hábitos costumbristas, ahorita que estamos en el mes de septiembre. Por ejemplo, hábitos costumbristas pueden ser, cada jueves se venden paches, ¿verdad? O sea, comer paches. Los sábados los tamales. O el tomar café en la mañana, esos son hábitos. O dormir la siesta. O dormir siesta, sí, son hábitos que muchos de estos los aprendemos porque han sido fácil verlos en nuestros padres o nuestros familiares que están cerca, ¿verdad? Pero todos estos son hábitos. Pero entonces, en resumen, podemos hablar que un hábito pues es adiestrar ese es el cerebro, ¿verdad? Y el sistema nervioso físicamente y llevar a cabo reiteradamente actividades hasta que se vuelvan costumbres. Nuestro cerebro pues tiene una rutina y va a estar aprendiendo y esto va a dejar huellas, ¿verdad? En el mismo, entonces ya se va a hacer un hábito, ¿verdad? Ya, y por supuesto pues va a ser una motivación también, ¿no? Uh-huh. Así que pues como vieron estas definiciones, esta nota científica, lo importante es que nosotros tomemos la decisión de iniciar a construir esos hábitos, ¿sí? Yo también quiero recordar la palabra del Señor que nos habla en Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Que nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y 6:7 nos dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. En otras versiones dice, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿de qué está hablando acá? De una repetición, de un hábito, ¿verdad? De estar constantemente indicando. O sea, aquí no dice solo un día, solo 2 días, solo 3 días.
ni solo 21 días, ¿verdad? Sino que nos está hablando de toda nuestra vida, ¿verdad? El estar repitiendo constantemente las enseñanzas del Señor. Uh-huh. Y es que, fíjate que hay un pensamiento que, ahorita que tú enseñas esto, me recordé de ese pensamiento que es un escritor anónimo. Ajá. Que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas que nosotros podemos admirar, características buenas que podemos ver en otras personas, ¿verdad? Decimos, qué buen ejemplo de esa persona en determinadas actitudes, ¿verdad? O prácticas. Y seguramente ya son parte de su vida, ¿verdad? O sea, pero no iniciaron siendo parte de su vida, seguramente hubo una instrucción por parte de sus papás, una enseñanza de quienes estaban ahí alrededor, como hemos estado aprendiendo, y es de ir construyendo ese tipo de hábitos. Así que hoy nosotros queremos entrar a este punto, ¿qué hábitos agradan a Dios y cómo irlos construyendo, ¿verdad? O sea, tú empiezas citando este versículo tan importante porque un buen hábito que debe ser una de nuestras características como hijos de Dios, es el hablarles a nuestros hijos, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Y esto de alguna forma pues también nos va a dar la oportunidad de poder hacer ese evangelismo, ¿verdad? Eso de estar, si yo se lo hablo a mis hijos, los instruyo, va a ser fácil también después hablarle a otros que no conocen del Señor acerca de su palabra, ¿verdad? Así es, la palabra debe estar constantemente en nuestra boca, ¿verdad? Uh-huh. Y es una enseñanza que el Señor nos da, es una instrucción, ¿verdad? Que el Señor nos recuerda constantemente. Que de día y de noche, en la mañana y al mediodía y en la tarde, ¿verdad? Les estemos enseñando y estar aprovechando también los tiempos, las oportunidades. No necesariamente nos tenemos que sentar y hacer como un discipulado. Claro, lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a planificar días en donde nos sentemos con nuestros hijos, con nuestra familia para platicar de la palabra del Señor. Pero también buscar las oportunidades en donde ellos tal vez están haciendo sus rutinas normales, en donde podemos evangelizar a nuestros hijos, ¿verdad? Recordarles la palabra del Señor, recordarles los mandamientos del Señor y recordarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Porque esto es una cuestión de que nosotros como padres aprendemos del Señor y eso vamos a instruirles a nuestros. Entonces, en este hábito que estamos enseñando acerca de hablar de Dios, hablar de su palabra, en este caso primero a nuestros hijos, pero también recordemos que hay que hablarle a los que no conocen. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que también es importante que tengamos ese hábito de poderle hablar, sentir esa necesidad de compartirle a otros acerca de estas buenas nuevas. Otro hábito que agrada al Señor es el ser agradecidos, el agradecimiento. En el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Nosotros muchas veces recibimos del Señor muchas cosas, o sea, no algunas veces, sino siempre recibimos cosas buenas del Señor y a veces cosas que tal vez decimos pues no son tan buenas, pero debemos ser agradecidos en todo tiempo y enseñar también a nuestros hijos a agradecer, enseñarle a nuestra familia a agradecer por lo poco, por lo mucho, por las bendiciones que el Señor nos ha dado, agradecer la salvación tan grande que tenemos, agradecer un nuevo día, o sea, que en nuestra boca siempre haya agradecimiento a nuestro Señor. Uh-huh. Qué bonito es eso, ¿verdad? Cuando uno recibe eso, ¿verdad? Cuando alguien te dice, mira, muchas gracias por lo que usted hizo, y qué bonito también cuando nosotros lo expresamos, ¿verdad? Gracias porque me serviste mi desayuno, gracias porque me apoyaste con tal actividad.
seguramente eso despierta también esa disposición para que las otras personas se sientan mejor, ¿verdad? El saber de que uno va a ser agradecido por el esfuerzo que otros hacen. Sí. Yo creo que eso hasta te hace, te ayuda para ser más empáticos, ¿verdad? Sí, y es que, no sé, también es una parte de nuestro corazón, como que quita la dureza, ¿verdad? Del corazón, cuando uno agradece, ya se hace uno más sensible, ¿verdad? Y más humilde, ¿verdad? También. Sí. Dios nos exhorta a que seamos agradecidos y que seamos humildes. Cuánta exhortación hemos tenido a ser humildes, pero para ser humildes hay que ser agradecidos. Entonces este es otro hábito que agrada a Dios. Pero ¿qué otro hábito podemos compartirle a nuestra audiencia, Berenice, para agradar a Dios? Por supuesto, la oración. En Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Filipenses 4:6 dice: por nada estáis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Yo en lo espiritual, cuando hablamos de la oración, lo relaciono con cuando te dicen que tienes que hacer deporte. Ahí si uno no hace deporte, tan difícil que es. Pero a alguien que hace deporte le es muy fácil. Dice, si juego fútbol, bueno, va a ser fácil jugar básquet u otro deporte porque estoy ejercitado. En la oración debe ser igual, ¿verdad? Alguien que tiene ese hábito, seguramente le dicen, mira, tienes que interceder por tal persona, se le va a facilitar, ¿verdad? Porque está ejercitado en eso. O vas a tener que estar orando por tales y tales necesidades, se le va a facilitar porque está ejercitado en eso. Y así como dimos aquí el consejo de bueno, si todavía no tienes la práctica de correr 21 kilómetros, pues no, si no has hecho ejercicio, no te recomendamos a que los corras de un solo, sino que empieces saliendo a caminar y poco a poco vas a empezar a desarrollar ese hábito. En la oración debe ser igual. La Biblia nos exhorta a que oremos en todo tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué dice si te levantas unos 5 minutos antes, 10 minutos antes, 15 minutos antes y que le dedicas esa primera parte de tu mañana al Señor para cada día? Que desarrollemos ese hábito, ¿verdad? De orar al levantarnos, cuando recibamos alimentos, de bendecirlos, ¿verdad? Agradecer al Señor por los alimentos. No digamos cuando nos vamos a acostar, ¿verdad? Que te desarrollemos esos hábitos y tal vez no vas a estar orando 1 o 2 horas, ¿verdad? Sino que puedes iniciar orando 5 minutos, ¿verdad? Lo importante es tomar la decisión de que desarrollemos ese hábito de la oración, ¿verdad? Orar sin cesar, nos dice la palabra. ¿Y eso qué implica? Yo cuando meditaba en eso decía, bueno, entonces puedo estar orando cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy preparando los alimentos, cuando estoy haciendo algún oficio, en mi caso como mamá, ¿verdad? Como mamá de casa. Y bueno, pero si estás en el trabajo, pues también hay momentos en que necesitas también comunicarte con el Señor ante alguna situación, ¿verdad? Que te pueda pasar ahí o algo que tienes que hacer y no sabes cómo hacerlo, tú puedes acudir al Señor y orar. O sea, eso es orar sin cesar, ¿verdad? Estar constantemente comunicándote con el Señor. La verdad que esto de la oración implica un tema aparte, ¿verdad? O sea, requiere de una sesión diferente, ¿verdad? Pero aquí solo lo estamos tomando como también que puede hacerse un hábito, ¿verdad? Y exhortándote principalmente a que tome la decisión de iniciar. Y como te decimos, inicia con un poco tiempo, pero inicia. Porque si nosotros queremos desarrollar los hábitos que compartimos en un principio, ¿verdad? Los hábitos seculares, si practicamos estos hábitos espirituales, se nos van a facilitar los otros, ¿verdad? Va a ser como una añadidura, ¿verdad? Pero ¿qué otro hábito es importante que desarrollemos para agradar a Dios, Berenice? La lectura bíblica. En el Salmo 119:97 nos dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en el 98 nos dice: tus mandamientos me hacen más sabio
que mis enemigos, porque son míos para siempre. Entonces, definitivamente tenemos que amar la palabra del Señor, como lo expresa este versículo. Igual, no te pedimos a que leas la Biblia en un año, aunque sería bueno, y hay bastantes métodos que tú puedes seguir. Sin embargo, lo importante es que tú inicia leyendo un capítulo. Ahorita nosotros, como iglesia, siempre leemos un libro, ¿verdad? Ahorita estamos leyendo un libro de la palabra del Señor. Sí, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y escúchalo. Si no quieres leer, empieza escuchándolo, pero la exhortación es a que leas, porque eso nos va a fortalecer y nos va a ayudar también para poder resistir al diablo, ¿verdad? Con la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es vital que como hijos de Dios amemos la palabra y por consiguiente que la leamos, ¿verdad? Es que si la lees, cuando en algún determinado momento la necesitas, el Señor y el Espíritu Santo te lo va a recordar, ¿verdad? Pero si no la leemos, cuando necesitemos esa palabra, ¿de dónde vamos a sacarla? Sí. ¿Verdad? Si no está dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro cerebro también, ¿verdad? Esa lectura. Y es que es importante, Berenice, que tengamos palabra, porque tenemos que estar conscientes que hay una batalla en nuestra mente. Fíjate que en Santiago 1, 12 y 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el verso 13: cuando alguno es tentado, mira qué interesante, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, esa palabra concupiscencia nos habla de nosotros, de nuestra base en nuestra mente, y dice ahí que nosotros podemos ser tentados de acuerdo a esa concupiscencia. Entonces dijo un pensador, ¿verdad?, que no podemos específicamente Martín Lutero, ¿verdad?, decía un pensamiento: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido, decía ese pensamiento, ¿verdad? Y es que en realidad pensamientos malos van a llegar y es normal que lleguen. Lo que no es normal es que nosotros les obedezcamos o que nos dejemos seducir por esos pensamientos. Y la manera en que Dios quiere que lo resistamos es con su palabra. Entonces, si nosotros no tenemos esa base de la palabra de Dios, ese hábito de la palabra de Dios, de la oración, digamos, esos pensamientos nos van a seducir y nos van a hacer caer. De ahí la importancia de que Dios nos ayude a renovar nuestra mente a través de estos buenos hábitos, ¿verdad? Fíjate que yo estaba leyendo y meditando en 2 Timoteo cuando Pablo estaba preso. Y él le pide a los hermanos que le lleven sus textos y sus pergaminos. Entonces, imagínense, él estaba preso, él no se estaba quejando de la situación, sino que él estaba pues leyendo, ¿verdad? leyendo la palabra y estaba meditando, ¿verdad?, en ella. Entonces, a mí me puso en qué pensar esto, porque dijo, o sea, estaba en una condición difícil y a pesar de eso, pues el apóstol estaba pidiendo pues que le llevaran sus textos y los pergaminos, ¿va?, para seguir creciendo, ¿verdad?, y en la meditación de la palabra del Señor. Sí, es que definitivamente al amar la palabra y fortalecernos es vital en nuestro caminar y para desarrollar cualquier otro tipo de hábito, ¿verdad? O sea, la oración, la palabra del Señor, para mí son de los más importantes. Todos estos son importantes, ¿verdad? Pero ¿qué otro hábito, Berenice? La alabanza y la adoración. ¿Qué versículo? Isaías 25:1 dice: oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, daré alabanzas a tu nombre, porque tú has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad, ¿verdad? O sea, alabar al Señor siempre, en todo tiempo. Cuando estés, como tú decías, estás haciendo el oficio, puedes estar alabando al Señor, ¿verdad? Y si tú pues en este hábito de estar orando, va a llegar un momento en que el Señor va a tocar tu corazón y vas a empezar a adorarlo. Adorarlo es decirle todo lo que Él es. O sea,
cuando hablamos de alabanza y adoración, no nos estamos refiriendo a coritos lentos y rápidos, no. Nos estamos refiriendo a esa disposición que tú tienes de expresarle a Él todo lo que Él ha hecho por ti, ¿verdad? Y eso lo puedes hacer constantemente, desarrollando ese hábito. Incluso puedes escuchar música, ese puede ser un hábito que te puede introducir a este punto de alabar y adorar a Dios. Pero ¿qué otro hábito, Berenice? El congregarnos, ¿no? En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Dentro de las enseñanzas que hemos recibido durante este mes, aprendíamos este tema de congregarnos y también servir, porque a través de ese compartir con otros hermanos, no solamente nos edificamos, sino que a través de ese servicio demostramos agradecimiento a Dios y a nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces, y ahí desarrollamos amor al prójimo, porque muchas veces no es tan agradable cuando los hermanos no se portan como uno quiere, ¿verdad? Pero Dios nos exhorta a que tengamos estos buenos hábitos para poder ayudarnos unos a otros. Entonces, el congregarnos, el servir, el alabar al Señor, el amar su palabra, el orar y el ser agradecidos son hábitos que nosotros necesitamos iniciar a practicar. Y una vez más, tienes que empezar, tomar la decisión de iniciar y perseverar, ¿verdad? Como decían ahí, aplicando las 3C, ¿verdad? Comenzar, continuar y culminar, ¿verdad? O sea, tener esa perseverancia en estos procesos, porque como leímos, estamos en un constante ataque, en Santiago 1, 12 y 15 que citamos, en donde el enemigo va a estar atacando nuestra mente, va a estar atacando nuestra vida, y por otro lado el Señor nos va a estar exhortando a que practiquemos estos buenos hábitos, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere que tengamos una vida que glorifique su nombre y que bendiga a nuestros semejantes, ¿verdad? Así que nosotros vamos a ir concluyendo con este tema de estos hábitos, y de una vez más te queremos exhortar a que te congregues, a que el próximo sábado puedas estar con nosotros a partir de las 4 de la tarde en Yubelim. Trae a tu familia, trae a tus hijos jóvenes. Queremos ser bendecidos con congregarnos contigo, ¿verdad? Así que, palabras finales, Berenice. Pues agradecemos a Dios y pedimos que continuemos con estas enseñanzas, ¿verdad? Que el Señor nos está permitiendo recibir, y que nosotros también tengamos la disposición de ser enseñados, ¿no? Así que somos los Esposos Revolorio, y este es tu programa Familias de Pacto, y te invitamos a que nos puedas escuchar el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta pronto. Llevando nuestras desobediencias a Cristo. Es el tema que se desarrollará en nuestro servicio familiar virtual de hoy sábado 16 de septiembre. Conéctate a través de nuestras redes sociales a partir de las 4 de la tarde. Invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hoy no habrá reunión presencial. Favor de tomar nota. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.